Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith, y es un placer y un privilegio estar con ustedes. Quiero que lo sepan, el poder llegar a sus hogares, corazones, sus vidas. Nosotros estamos sorprendidos por nuestra audiencia y doy gracias a Dios por esto, por cada uno de ustedes. Algunos nunca se pierden una programación y lo apreciamos eso. Así que hay otros que son el mayor heraldo que podamos tener, porque ustedes le cuentan a otros sobre un estudio en la palabra, sobre toda la cadena, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y yo he estado en la televisión ya, diría, cerca de 50, 60 años de mi vida. Me dicen que he estado ahora mismo en la televisión más que cualquier otro predicador en la historia. Si eso es correcto o no, no lo sé, pero sí conozco un poco al respecto. Yo recuerdo aquel día cuando el Señor, mientras estábamos en oración, habló a mi corazón y me dijo, yo quiero que tú pongas toda la programación, yo quiero que tú la interpretes para que pueda llegar esa programación a distintas partes del mundo, que vayan a las naciones donde puedas ponerlas. El español fue el primer idioma que hicimos y también hicimos el japonés, traducimos al Zulu, también teníamos francés, portugués y obviamente español. Así que teníamos aproximadamente de 20 a 25 idiomas a los que traducíamos. De esa manera llevamos la programación a todo el mundo. Y realmente fue algo muy especial. Nosotros íbamos a cruzadas y recuerdo que la primera cruzada fuera de la nación la celebramos en Guatemala. Allí fue la primera. Y yo le pedí a Jim y a Donnie también, quien estaba organizando las cruzadas que se iban a llevar a cabo. Yo les pregunté, ¿cuál es la capacidad de ese estadio? Me dijeron, creo que eran 35 o 40 mil personas, algo así. Yo dije, pero ustedes están locos. Nosotros no podemos pensar en 40,000 personas. Ellos no van a llegar. Y recuerdo que Jim me dijo, se va a sorprender. Espere que usted va a ver. Y admito que yo tenía temor. Yo estaba preocupado. Señor, tanto gasto. Y en ese tiempo es cuando tuve problemas por haber dicho ciertas cosas sobre el Papa. Y no recuerdo exactamente qué fue lo que dije. Creo que era antes de besar el dedo del Papa. algo, no recuerdo qué le dije. Algo Los tonto. elefantes cantarán en los árboles. Los elefantes cantarán. En los árboles, sí, es lo que usted dijo. Y eso estuvo en todo periódico de la nación. Y querían matarme. Mátenlo, decían. Y tuvimos que partir desde aquí con cada periódico de la nación gritando para que nos cortaran la cabeza. Salimos a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, y yo recuerdo que pensaba yo, Señor, nosotros necesitamos estar en casa, pero Él no contestó mi oración. Y no afectó eso la cruzada. Llegaron a aquel lugar y lo llenaron a toda capacidad. Recuerdo que era domingo cuando terminaba la campaña y llovió con locura y el pueblo no se fue, se quedaron allí en el estadio con agua cayéndoles encima y el Señor se movió poderosamente. Una señora me escribió una nota y me dijo, hermano Swaggart, yo estuve en la cruzada de la ciudad de Guatemala y yo era miembro de la comunidad de Sendero Luminoso, una organización comunista que quería tomar control de la nación. Yo era miembro de El Sendero Luminoso. Y ella dijo, aquella noche cuando estuve allí entregué mi corazón a Cristo. Dios. Y ya no estoy en ese caminar. Sí. Ya no soy miembro del Camino Luminoso. Ahora soy hija de Cristo. Y el Señor se movió poderosamente. Así que yo sé lo que es la televisión y sé lo que puede hacer. Esto no es algo nuevo, pero es un poco nuevo en respecto a lo que estamos haciendo. Eso sí es nuevo, pero esto de enseñar la palabra y predicar la palabra, obviamente tenemos a predicadores
predicando acá la palabra durante los servicios, cada semana, ¿no? Como ustedes bien lo saben. Pero conforme a Dios me mostró esa cosecha y también Egipto, yo creo que realmente es una imagen de lo que viene a este planeta y al mundo. Alabado Dios. Bien, vamos a empezar otra vez, por favor. Claro que sí. Entrará en la tierra gloriosa Dentro de Israel. y muchas provincias. Disculpa, ¿por qué el Señor se refiere a esto? No dice Israel, solamente dice tierra gloriosa. Y Él va a usar palabras de esa naturaleza a lo largo de todo esto. Bueno, y una vez más, estamos buscando una idea. Esto revela la manera como ambos, Daniel y Dios, se sintieron acerca de Israel, la Muy tierra buen gloriosa. pensamiento. Y creo que es una expresión de Daniel. Permíteme hacer una pregunta antes de que se me olvide. ¿Será que Dios todavía está mirando a esa tierra como tierra suya? Sí, absolutamente. Entonces, eso le debe decir al mundo, quiten las manos de Israel. Recordemos que estos son eventos a futuro, mucho más Claro, allá del margen claro. de tiempo de Daniel. Pero el sentimiento de Dios no es futurista. Correcto. Estamos hablando de hasta Así es, allá, y ha Abraham. sido lo mismo desde el principio. Así que la tierra gloriosa y también rodea las provincias que vamos a ver descritas en el versículo mismo. Bien, pero qué bueno que resaltas esto porque esto es muy importante y nuestros líderes en esta nación necesitan entender eso. Correcto. Necesitan entender que es gloriosa. Y me alegró en aquel momento cuando el presidente Trump cambió la embajada, el área, la embajada de Tel Aviv sí. a Jerusalén. Correcto. Y él está en lo cierto, allí pertenecía. Sí. Él estuvo en Ujú. lo cierto en hacer eso. Y yo me alegro por eso, porque cualquier persona que bendiga a Israel será bendecido. Amén. 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 Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, Continúa. pero éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Edom, Moab y Amón componen Jordania moderna. Su entrada a la tierra gloriosa se refiere a su invasión de Israel a mitad del pacto de no agresividad con ellos. De esta manera, quebrantando su pacto. Y me voy a detener aquí un momento. Él va a firmar un acuerdo, un pacto de no agresión con Israel de 7 años, prometiendo protegerles, garantizando sus fronteras y garantizando su seguridad. Eso es lo que está hablando Pablo cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción súbita vendrá sobre ellos como una mujer con dolores de parto y no escaparán, porque el anticristo le dará la espalda a Israel, romperá su pacto con ellos, los atacará y completamente los destruirá si no fuese en ese momento por la segunda venida del Correcto. Señor. Eso es lo que va a suceder. Edom, Moab y Amón componen lo que es Jordania moderna. Su entrada a la tierra gloriosa se refiere a su invasión de Israel a la mitad del pacto de no agresión de 7 años con ellos, de este modo quebrantando su pacto. Los países citados componen a Jordania moderna, donde la antigua Petra está ubicada y a donde Israel huirá, justo cuando el anticristo entre a la tierra gloriosa. Vamos a decir lo siguiente. Yo he visitado ese lugar, Petra. Es un lugar muy inusual. Es un terreno con una topografía bastante Esa que estamos inusual. viendo ahí es la entrada. Sí. Exactamente, esa es la entrada. Y notamos allí adentro hay edificios que son muy bellos, pero nadie vive allí. Allí no vive nadie, está vacío. De roca Es un sólida lugar fue tallado. fenomenal. Sí, pero es el tipo de roca que es piedra de arena, es fácil de tallar, pero lo que sucede es que ese lugar tiene 1 o 2 millas de largo, toda esa área, lo que se puede apreciar. Pero durante la gran tribulación, cuando Israel sea atacada por el anticristo, allí es donde ellos van a vivir. Quiero que piense usted en eso.
y cientos de miles van a ir a esa área y allí el anticristo no va a poder atraparlos o buscarlos mientras permanezcan allí. Allí serán protegidos por el Señor. Esto es algo completamente más allá de lo que podemos escribir. Ahora contéstenme esta pregunta: ¿por qué Jordania permite que el Señor escoja esta área como un lugar de seguridad para Israel cuando el anticristo rompa su pacto con Israel y esté en contra de ella, determinado en destruirle? Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Por qué el anticristo permite que esto suceda? ¿Por qué él permite que Jordania abra sus puertas a Israel si son enemigos? Jordania es musulmana. No creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos van a permitir que Israel entre porque no tienen lugar donde ir. Y ellos, esa área actualmente está siendo preparada para esto. Y aún Jordania abrirá sus puertas a Israel. Y sé que tiempo atrás, en Israel, nosotros estábamos al lado del río Jordán, lo que separa a Jordania de Israel. Y de repente hubo un rugir muy fuerte. Yo nunca había escuchado nada como eso. La tierra tembló bajo nuestros pies. Y yo pregunté, ¿pero y qué es eso? Y era en ese momento 2 o 3 o 4. Los F-4 Phantoms. F-4 Phantoms. Esos aviones con aquellas turbinas a toda velocidad. Cerca de 1,500 millas por hora. Y él dijo que cada día a cierta hora nosotros enviamos estos Phantoms para que Jordania sepa que estamos aquí. Yo nunca había sentido algo tan poderoso. Me dijo que esos aviones Phantoms tenían las turbinas encendidas a toda capacidad y eso los hacía rugir. Como dije, realmente llegan a 1,500 millas por hora, ¿no? Muy, muy rápido. Se mueven rápido. Hermano Swagger, Jordania, esta área que llamamos Jordania ahora también era la tierra de los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, Jacob y Esaú. Y yo creo que hay una relación intrínseca que Dios ve de estas etnicidades de Israel y de los descendientes de Esaú, y creo que hay una relación ahí. Y John, yo creo que realmente estás hablando de algo muy serio. Creo que con el rey Abdullah, que por cierto está casado con la reina Nuor, que es una estadounidense originalmente, y por supuesto ahora es jordana, y su título y posición es de la realeza. Ellos no son inamistosos con Israel, y ellos fueron uno de los primeros que hicieron un tratado de paz como nación con Israel. Y Dios, creo yo, que en protección de ellos va a causar que las noticias distraigan al anticristo de Jordania. La última vez que Jacob vio a Esaú fue cuando estaba volviendo había estado allí durante 1,500 años o algo así. Y Esaú lo invitó. Y se cree que Esaú edificó a Petra. Y él es quien la edificó. Y lo invitó allí a ir a Petra. Y Jacob dijo, sí, lo voy a hacer, pero nunca lo hizo. La última vez que se registra en la palabra de Dios donde Jacob vio a Esaú y Esaú a Jacob fue en ese momento en particular cuando cruzó el río Jordán. Él dijo, estaré allí, voy a ir allí, pero nunca lo hizo. Algo tiene que ver con eso, Jordania, porque estos dos hombres, uno de ellos un hombre de Dios y el otro no lo era, pero a la vez lo que dijeron tenía peso, tenía mucho peso. Amén. Por quienes eran.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a nuestro Aleluya. Dios. Y realmente yo sí creo lo que acabas de decir. Creo que tiene mucho peso y realmente no sé cómo, pero causará que Jordania ceda y permita que Israel entre y los va a proteger. Va a suceder. Esto va a suceder. Próximo versículo. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto se refiere al rey del sur, versículo 40, como lo dice. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Disculpa, permíteme interrumpirte un momento. Egipto es el imperio más antiguo en el mundo, el más antiguo. Y Asiria después de Egipto. Y luego tenemos a los babilonios, etcétera, etcétera. Pero es el más antiguo en la faz de la tierra. Y yo he visitado Egipto muchas, muchas veces. Los egipcios van a traerlos de vuelta a Dios. Eso va a suceder durante la edad del reino. Van a volver al Señor Jesucristo. Y digo yo volver. Ellos van a venir al Señor Jesucristo. Y realmente es algo extraño eso, creo. Yo creo que Irak también. Creo que Irak también. Y no estoy tan seguro si Irán. Sí, pero en Jeremías 49 y 50 nos habla de que el Señor establece su trono en lo que llamaríamos el día de hoy Irán. es algo extraño realmente. Los iraníes, de allí era Esther, ¿no? Sí, correcto, en Irán, Estás en lo cierto. Persia. Pero ellos tienen un día cuando celebran su vida. La tienen en alta estima. Así ella. es. Lo que es algo cristiano, totalmente cristiano. Y creo que podemos decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, dice en el capítulo 49 del libro de Jeremías, y leeré los versículos 38 y 39. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Así que nos habla de Elam, por supuesto, es lo que llamamos Persia y el día de hoy Irán. Hay una restauración que sucede, de hecho dice aquí que Elam es una de varias naciones que Dios ha prometido restaurar en los últimos días, el cual será el tiempo del reino milenial. Así que, por la gracia de Dios, estas naciones le servirán al Señor Jesucristo. Muy bien, por favor, Lauren, 42 me parece. si estás en lo cierto. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto se refiere al rey del sur, del versículo 40, como se ha dicho. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Las preciosas cosas de Egipto, sin lugar a dudas, se refieren a los misterios de Egipto en lo que refiere a las tumbas, las pirámides, etc. Sin lugar a dudas, él va a decir que va a desatar de estos misterios y lo puede hacer en lo que refiere al poder sobrenatural entregado a él por el poder de las tinieblas. Permítame decir lo siguiente en lo que refiere a eso. El poder sobrenatural entregado a él por el poder de las tinieblas. Yo dudo seriamente que el anticristo, y es de quien se está hablando acá, entenderá la fuente de su poder. La idea de que un ángel caído le estará ayudando, dándole dirección, guianza, realmente es algo que estará lejos de su ego porque él va a querer creer que él es Dios, ¿no? Eso es lo que él va a querer creer. Pero
nosotros tocamos esto ya 2 o 3 semanas atrás. Y en este libro de Daniel nos habla de un ángel caído que es poderoso y es enviado a llevar a cabo guerra con Miguel, el príncipe de Dios. Y esta guerra continuó y Gabriel tuvo que venir a ayudar a Miguel. Yo me pregunto actualmente si hay poderosos ángeles caídos que están siendo detenidos por poderosos ángeles justos en nuestra tierra que buscan controlar a los Estados Unidos de América. Consideren cuál es la pregunta que estoy haciendo. Y realmente estos ángeles caídos son reales. Esto no es el invento de alguien. Estaba leyendo ayer que 185,000 asirios fueron muertos por un ángel. Un ángel. Después de que Rabsaces, por dirección de Sennacherib, había maldecido a Israel en Jerusalén. Le vamos a hacer caer. Vamos a destruirles. Y están muertos. Tienen que entender eso. Pero el Señor cambió esa situación. Sí, Señor. Y rápido. Un ángel hizo eso. Un ángel. Realmente yo quiero que ustedes entiendan esto. Vamos a volver con este tema mañana. Yo quiero que hablemos de este tema porque yo creo que es muy válido. Muy, muy válido. Gracias por estar con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación.